La palabra, la palabra teología proviene de dos vocablos griegos, theos o theos, que significa Dios, y logos, discurso, tratado, estudio, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, obviamente se nos viene a la mente una idea de una realidad muy grande, imposible de abarcar. Entonces tengamos en cuenta que Teos es una realidad sin contornos, pues es aquel ser en plenitud, en acto, que lo ha creado todo, desde esta perspectiva católica de teología. Tengamos en cuenta esto. Y en segundo lugar, logos, aquel discurso, como les digo, tratado o estudio, el cual se caracteriza por ser razonable. Entonces, al unir estas dos palabras, podríamos definir a la teología en un primer momento como el discurso o el estudio razonable de Dios y sobre Dios. Ya vamos a poder explicar más adelante el porqué de Dios y sobre Dios. Entonces, para poder, al unir tanto teos como logos, podríamos decir que la teología trata sobre el logos de Dios. Ahora bien, si nosotros hacemos memoria de la Sagrada Escritura, específicamente en el prólogo del Evangelio de San Juan, nos dirá el verbo que estuvo desde siempre con Dios. Y ese verbo se hace carne. En latín, verbum carum factum est. Entonces, ¿quién es ese logo de Dios? Es Jesucristo, aquel por el cual nosotros podemos acceder a Dios. Entonces, una premisa básica para poder abordar el estudio de la teología es que siempre va a ser desde la perspectiva de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en Él en quien se ha revelado plenamente Dios. Si bien es cierto, a lo largo de la historia de la salvación, de la economía de la salvación, como se conoce, que es aquel tiempo, digámoslo así, del designio salvífico de Dios, Él se fue revelando paulatinamente, pero llega a su plenitud en la persona de Cristo. Y es en base a Él en que nosotros podemos hacer teología. Aquí se nos viene una primera definición en base a lo que hemos visto. La teología es la articulación racional del dato revelado. Para poder entender de una mejor manera qué es teología, les quiero presentar el siguiente video. Es elaborado por un padre jesuita y vamos a aclarar qué es teología y cuál es la perspectiva, obviamente después acotando la perspectiva dominicana de la teología. Entonces, por eso les digo que este video que vamos a ver fue realizado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro de Velasco, pertenezco a la Compañía de Jesús en México. La teología es ante todo un discurso, un pensamiento, una forma de pensar incluso, que tiene sus condiciones, tiene sus reglas. No se le puede calificar como ciencia, pero sí tiene un método, tiene una estructura, tiene unas normas fundamentales y es un tipo de religiones tienen también
algún tipo de teología. Podemos decir que prácticamente todas las religiones tienen algunas formulaciones que desde nuestro punto de vista se pueden considerar como teología. Hay diversas formas de decir de qué se trata. Bueno, primero yo diría, ¿qué hace la teología? La teología, fundamentalmente yo diría, escucha y pone palabras a los sufrimientos, a los anhelos y a las esperanzas del pueblo, especialmente del pueblo sufriente. Eso sería lo primero. Lo segundo es que la teología nos ayuda a poner en cuestión a los ídolos. Y nuestra época tiene muchos ídolos, muchas más que las épocas pasadas. En ese sentido, podemos decir que la teología es un instrumento para liberarnos de la servidumbre, de la esclavitud que las diversas culturas han tenido respecto de diversos ídolos. La tercera sería apuntar a los lugares donde hay salvación. Fundamentalmente la teología es un discurso que habla de esperanza, de buena noticia, incluso de alegría. La teología nos permite descubrir dónde se da la salvación de Dios en este mundo. Y por último, como otra forma de esto mismo, podríamos decir que la teología es la que da palabra a la comunidad y a la comunión. Da palabra a la experiencia del reino de Dios que ya está presente en este mundo. En este sentido, en la teología podríamos decir que habla del amor, que habla del Espíritu, que habla de ese Padre de Jesús al que mencionamos como Dios porque funda, porque impulsa, porque da sentido y porque da plenitud a nuestra vida humana. La teología es un discurso sobre el mundo, sobre su belleza, sobre su sentido, sobre su esperanza y sobre su futuro. Esto es lo que de alguna manera pone en cuestión a todos los ídolos de nuestra modernidad y posmodernidad actual. Por eso también es un discurso de libertad y de alegría. Muy bien. En base a lo que hemos podido escuchar, vemos cómo la teología no se reduce a un simple pensamiento que puede ser resultado de cierta inspiración, etcétera, sino más bien que la teología es algo que, digamos, atraviesa la vida misma del hombre. ¿Por qué? Porque la teología debe estar llamada a responder las distintas preguntas que el hombre las hace de sí mismo por su naturaleza. Esto obviamente lo van a ver ya en un tema posterior sobre el conocimiento natural de Dios, sobre el hombre como ser religioso. Entonces vemos cómo esta teología, como la teología misma, atraviesa la vida del hombre y trata de dar respuesta a todas nuestras realidades. Para cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, lo van a hacer por medio del chat, por favor. Y Washington, que es el moderador de nuestro curso, él las va a ir recopilando y al final las vamos a poder ir contestando. Vemos entonces cómo la teología en sí pasa por dos momentos. En base a estos dos momentos es que vamos a poder entender lo que les dije al principio, que la teología es algo que nos habla de Dios y sobre Dios. Y para esto les he presentado aquí este pequeño mapa en el cual podemos ver los dos momentos de la teología. En el primer momento vemos que la teología surge como aquella manifestación de Dios a los hombres. Esto, desde la perspectiva de la fe, lo podemos conocer como la revelación. Pues es Dios, la palabra que Dios
dirige a los hombres. Y como sabemos, ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo. Igual en este primer momento, vemos como Dios también se convierte en logos. Y la teología es una palabra sobre Dios. Imaginémonos dos personas en un diálogo, el emisor y el receptor. En un primer instante es Dios el emisor, el que da un mensaje, y ese mensaje es Él mismo, el cual es captado por el hombre. El hombre tiene que reflexionar, hacer uso de estos dones que Dios mismo en la creación le ha dado. Y este resultado de esta reflexión es lo que el hombre va a dar. Entonces ya no es una palabra de Dios, sino una palabra sobre Dios. Y aquí vemos cómo Dios pasa de ser sujeto de la teología, es decir, aquel primer actor activo, y pasa a ser el objeto de la teología, es decir, el objeto en el cual la teología se va a basar para poder dar el resultado de su estudio. Pero esta teología no se queda en meras especulaciones. La teología no se queda en conceptos, sino que va hacia la praxis. Por eso hablábamos de esta articulación racional del dato revelado y la praxis de la fe. Esta reflexión que hace el hombre sobre Dios tiene que conducirlo a Él. Toda esta perspectiva tiene que hacerse en la persona de Cristo, pues Él es la palabra de Dios. Como vemos al final de la diapositiva, la teología se da por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo es aquel que acompaña el camino del quehacer teológico para llevarlo a su objetivo primordial. Para poder entender esto, quisiera que tengamos en mente el esquema agustiniano. Partimos de lo que nosotros conocemos como el exitus y el reditus. Exitus, salida. Todo sale de Dios. Y reditus, retorno. Todo tiene que regresar a Dios. Estas palabras se nos van a hacer muy familiares con quienes vivimos la vigilia pascual hace casi 2 semanas, ¿no? Cuando el sacerdote bendecía el cirio pascual, pronunciaba: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin de las cosas. Entonces, en esta flecha que estoy dibujando ahora, podemos catalogar como esta misma historia de la salvación, en la cual Dios se ha querido revelar. En primera instancia, a través de los profetas, a través de los sabios. Pero Dios se revela plenamente y hace digamos, entra en esta historia de la humanidad enviando a su Hijo, aquel que toma nuestra naturaleza. Entonces vemos cómo en el primer momento todo sale de Dios, pero Él acompaña esta gran historia de la salvación. Hablemos de historia con mayúscula como la historia de la misma humanidad. E historia con minúscula con la historia de salvación particular, es decir, de cada uno de nosotros. Y Dios ha ido acompañando esta historia.
¿verdad? Entonces, en este acompañamiento, en su revelación, es cuando Dios habla, da a conocer quién es. Asimismo, el Hijo, si bien es cierto, es el culmen de esa revelación, pero no podemos dejar de lado que Dios, hasta la actualidad, hasta hoy 26 de abril, sigue hablando, sigue dándose a notar y sigue configurándose como aquel camino que pretende regresarnos, el reditus, a Dios. Santo Tomás de Aquino dirá que nuestra misma naturaleza debe tender al bien, es decir, a regresar al sumo bien. Y eso es lo que Dios quiere, pues ese es su proyecto. El proyecto de creación de Dios es que nosotros seamos felices. Y la felicidad se encuentra en Él, obviamente. La teología tiene una característica primordial, al igual que todas las ramas que se van a desprender de la misma, en que es y que tiene un carácter trinitario. El Padre es aquel, digámoslo así, que da el paso para revelarse, el que toma la iniciativa. El Hijo, aquel que se ha encarnado y que se vuelve esta imagen de ese Dios invisible que lo podemos conocer y que nos va acompañando. Y como les dije un momento, se va configurando en ese camino. La palabra camino va a ser muy utilizada dentro de las primeras comunidades cristianas. Y en tercer lugar, la acción del Espíritu Santo, aquella que va inspirando el quehacer teológico. Espero, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, como les digo, por el chat para poder contestarla. ¿Cuál es? La teología no indica el sentido de la vida. La teología más bien nos da luces para poder encontrar el sentido. ¿Sí? La teología se convierte en esa lumbrera que nos ayuda a iluminar el camino, pero siempre con base, con fundamento en la revelación. Y debe darse siempre en medio de la iglesia. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Puedes quitar la compartir. Muy bien. Continuamos. Entonces, a través de lo que hemos visto, hemos podido identificar el sujeto y objeto de la teología a través de esta pequeña representación de la acción de Dios. En primer lugar, Dios es el sujeto, pues es aquel que se ha querido revelar. Y Dios se convierte también en el objeto, pues es sobre él en el cual vamos a estudiar, sobre lo que él nos ha querido revelar sobre él mismo. El hombre también se convierte en ese sujeto que al recibir el dato revelado empieza a hacer teología, porque pretende responder a aquello que las demás ciencias no pueden responder. Como toda ciencia, la teología se va a desarrollar en distintos contextos. El primer lugar va a ser la eclesialidad.
una terminología. La primera, lo eclesiástico, y en segundo lugar, la eclesialidad. Lo eclesiástico, algo que se refiere a un ejercicio particular, por ejemplo, de unos ministerios. Pero en el caso de la eclesialidad, hace referencia a la comunidad. Es decir, la teología se da dentro de la iglesia. Es decir, dentro, ustedes van a ver más adelante los lugares teológicos para realizar su pensamiento. Va a ser la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, el magisterio de la iglesia. Es decir, la teología tendrá como base, en primer lugar lo dirá la Constitución del Vaticano II, Verbum Dei, que la Biblia, la Sagrada Escritura es el alma de la teología, sí, pero también tiene que estar sujeta a lo que el magisterio de la iglesia nos enseña. En este contexto de la eclesialidad, la iglesia también se convierte en un sujeto y objeto, pues la iglesia es aquella que está llamada a inspirar el quehacer teológico de los miembros de la iglesia. Y se convierte en objeto porque en medio de la iglesia es que está presente Cristo. Entonces aquí podemos entender cómo la iglesia también se convierte en objeto de la teología. En segundo lugar, en el campo de la academia, que es lo que la diferencia a la teología de los demás saberes. En el video, como vimos desde la perspectiva de este sacerdote jesuita, catalogada como ciencia. Pero Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la primera cuestión de la primera parte, nos va a decir que la teología sí es ciencia. Pero obviamente no es una ciencia igual a las otras, porque las demás ciencias son aquellas que se basan en la experiencia de los saberes naturales. Pero la teología se va a basar en un saber superior, el cual proviene de Dios. Este saber es el dato revelado, lo que Dios ha querido decir, para poder estudiarlo, para poder abarcar esta realidad sin contornos. Por eso aquí podemos encontrar ya el sentido a la definición, que es la articulación racional del dato revelado. Dentro, en la parte de la mundanidad, la teología debe tratar de responder a la realidad del ser humano. Pero como sabemos que la teología no es algo que denota algo particular, algo exclusivo de, sino tiene una connotación de inclusividad. Es decir, que no solo abarca la realidad de un sujeto, sino la realidad de una comunidad. La teología va a tener muy en claro aquello que la antropología filosófica denomina al hombre como un ser social. El hombre no es hombre porque él se define como hombre, nos dirá la antropología filosófica, sino que es el otro el que lo define como hombre. Entonces, la teología también va a ver esta realidad en el que el ser humano no está solo. En primer lugar, está en una relación, en constante comunicación con Dios, pero que también está en comunicación con el otro. La teología va a estar atenta a la lectura de los signos de los tiempos. Estos lugares donde Dios sigue hablando. Entonces, la teología, como les he dicho, no se queda
en un mero quehacer académico, en especulaciones, en definiciones, sino que va más allá. Va a entrar en este campo de la realidad misma del hombre, el cual tiene un anhelo de conocer y de conocerse a sí mismo. La teología, obviamente, como en generalidades no va a poder abarcar todo, sino que va a poder dividirse en distintas materias, llamémoslo así, asignaturas, apartados. En primer lugar, la teología fundamental, aquí lo que vamos a ver la próxima semana. Pero en breves rasgos, la teología fundamental va a ser aquella que va a poner las bases al conocimiento teológico. Pero que no solo se quede en esto, sino que va a tratar de penetrar en la realidad del cristianismo, en el cómo se vive la fe. En segundo lugar, la teología bíblica. Como ya les dije hace un momento, la Biblia, el estudio bíblico, debe ser el alma de la teología. Pues si nosotros no nos enfocamos en la Sagrada Escritura, en la misma tradición, y como les dije en el magisterio de la Iglesia y demás lugares, podremos hacer cualquier cosa menos teología. La teología moral, aquella que va a estudiar los actos humanos. Pero siempre, y esto va a ser una de las características de la teología, que va a ser desde la perspectiva de Dios. Siempre. Es decir, el estudio de esos actos humanos iluminados por la revelación y con una finalidad. Como ya les dije, el conocimiento, el compartir con Dios, es decir, la felicidad. La teología dogmática, aquel conjunto de tratados que van a dar este sustento a todo el quehacer teológico. El tratado cristológico, el tratado trinitario, la misma Mariología, etc. El derecho canónico, como ustedes saben, la Iglesia, para el servicio de la evangelización, ha tenido que institucionalizarse y por ende necesita una regularización, necesita leyes, necesita cánones que faciliten el cumplimiento de la misión de la Iglesia dada por Cristo. La liturgia, la espiritualidad, aquello que no solo se concentra o no solo se centra en ritos, que no solo se concentra en el cumplimiento de normas, como a veces se ha degradado la liturgia, sino en esta misma relación con Dios, del hombre con Dios. Pues como sabemos, la liturgia es aquella que está dirigida al Padre, encabezada por Cristo mismo, como cabeza de la Iglesia, e inspirada por el Espíritu Santo. La historia de la Iglesia, obviamente no podemos nosotros juzgar sin conocer. Y eso es muy propio de nuestro tiempo en sí, que a veces decimos la Iglesia es así, 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 la criticamos, pero sin saber qué es el producto de la historia. Al igual que todos nosotros, somos producto de nuestra misma historia. Y demás tratados, demás materias, eclesiología, los distintos escritos, etc.
En fin, la teología se muestra como aquel medio para poder conocer a Dios. Y en ese conocimiento poder amar más a Dios. San Agustín ya dirá, nadie ama lo que no conoce. Y aquí viene esta responsabilidad que cada uno de nosotros, como cristianos practicantes, tenemos, el de conocer. Porque ¿cómo podemos nosotros evangelizar? Pues esa es nuestra misión, sin conocer a quién estamos evangelizando o de quién estamos hablando. A veces tendemos a hacer ideas idílicas sobre Dios. Tendemos a hacer un Dios tan utópico, tan lejano, que a veces hablamos más de lo que Dios no es que de lo que es. Entonces aquí vemos esta finalidad del curso, de personas comprometidas con nuestra iglesia. Y para ello tenemos que conocer a Dios. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, ahora vamos a tratar de responder nuevamente a la pregunta, ¿qué es teología? Y después vamos a aumentarle algo, ¿qué es teología? ¿Y cuál es su importancia en la vivencia personal y comunitaria de la fe? Repito, ¿qué es teología? ¿Y cuál es su importancia en la vivencia personal y comunitaria de la fe? Ya les voy a pasar al chat. Eso vamos a tratar de hacerlo en pequeños grupos. Tratar de compartir. Primera tarea, vamos a compartir brevemente su primera definición de teología. Y luego van a elaborar un nuevo concepto de qué es teología y cuál es la importancia en la vivencia personal y comunitaria de la fe. Entonces, Washington, para que me ayudes creando. Están 65 personas, puede ser de 10 o de 5 en 5. No sé de cuántos quieres hacerlos. Ya, vamos a hacer de a 5 personas y se les va a facilitar, si no alcanzáramos, ¿no es cierto? Porque tenemos de aquí, vamos a hacer esto en 15 minutos. Les voy a pasar al correo electrónico del curso de donde se inscribieron y van a enviar con el nombre del grupo y con su respuesta. Y al regresar, vamos a pedir que comparta una sola persona. Tal vez no vamos a alcanzar todos, pero sí por lo menos unas 3 o 4 personas. Entonces ahorita van a crear los grupos y dan a aceptar y se ponen a trabajar. Primero, repito, compartimos brevemente qué es teología, la primera pregunta que se hizo al inicio de la clase. Y segundo, qué es teología ahora con esta nueva perspectiva que se ha compartido y cuál es la importancia de la vivencia personal y comunitaria de la fe. Entonces, creamos.
Buenas noches a todos. Buenas noches a los. Buenas noches a los que se encuentran todavía aquí en la sala principal. Les invitamos a que se unan a los diferentes grupos que se han creado para que puedan interactuar de la actividad que nuestro hermano Esteban pues les propuso. Espérame, sí, yo tengo. No tengo manera de. No sé, no es culpa, no valen mis auriculares. Ya me arreglé y eso pasa por andar viendo. Eso pasa por andar. Tenemos la cámara. Pueden ver los labios. Eso pasa por andar viendo. Así la escucho. Preguntas. Del curso, por favor. Entonces le voy a pedir a la hermana Norma Díaz que me pueda ayudar con el fruto de su trabajo de grupo. Esteban, tenemos nuestro secretario. A ver quién es para que el secretario del grupo. Sí, tenemos nuestro Yo, secretario. Fray. Yo soy el secretario. A ver, Marcos, te escucho. Bueno. ¿Todas las preguntas o simplemente puede ser una? Es que era una sola. Ok, la primera, la más importante. Bueno, lo que hicimos fue cada uno dar su definición propia, de lo que nosotros pudimos hablar directamente del tema. Y bueno, cada uno dio su punto de vista y entre los cuatro construimos un pequeño concepto. Y para nosotros la teología es la ciencia que estudia a Dios, que es el sujeto del conocimiento que lleva al ser humano a tener una experiencia de quién es Dios frente a su realidad. Eso es lo que para nosotros significó la teología. Entre los cuatro construimos un tema. Muy bien. Y la segunda pregunta, que era la misma, la segunda parte de la pregunta. La de la importancia. Bueno, la de la importancia para nosotros, la teología es fundamental en nuestra fe porque nos hace reflexionar quién es Dios de la manera que se revela. También nos muestra cómo llegar a Él y transmitirle a los demás. Muy bien. Muchas gracias. Voy a pedirle al señor Juan Salazar. Perdón, dijo Juan, pero no entendí si era yo. Juan Salazar. Ah, perdón, ya. Muchas gracias, padre. Bueno, habíamos analizado diferentes posiciones. Uno de ellas que la teología tiene dos palabras, teo y logos, que es el tratado de Dios sobre el estudio, el razonamiento sobre Dios. Digamos, en la exposición de los compañeros, todos manifestaron que es una ciencia que estudia a Dios. Y no tuvimos quizás en síntesis tener un concepto único, ¿no? Pero se basó en el concepto que ustedes nos dieron, que es la articulación de los actos revelados y la práctica de la respectiva fe. En relación a la otra pregunta, ¿cuál es la importancia personal y comunitaria de la fe? Yo creo que personalmente y
individualmente y comunitariamente, si no hay fe, no hay prácticamente creencia en Dios. Todas las cosas deben realizarse o actuar y aceptar con fe todos los principios. Y las actuaciones deben hacerse con fe. Eso podría decir. Muy bien, muchas gracias. Algo que sí bien es cierto en la exposición, yo no toqué, fue el tema de la fe, porque es algo que vamos a hacer una pequeña aproximación en la próxima clase y es una materia propia que la van a recibir más adelante en el curso. Pero tenemos que tener en cuenta siempre esto. Sin fe es imposible hacer teología. Hablábamos de la teología como una respuesta, ¿verdad? A la revelación de Dios. La fe es eso mismo, es la respuesta a la revelación de Dios. Entonces, sin fe no hay teología. Puede ser cualquier definición, cualquier producto de un análisis, cualquier fruto académico, pero menos teología si no existiese la fe. Entonces, como tarea, queda que por favor me envíen al correo del curso los trabajos con los nombres del grupo. Sin más que decir, agradecer a todos por su participación. Espero que hayan podido disfrutar esto y cualquier duda que tengan pueden enviarla también al correo. Washington, ¿vas a decir algo? Fray Santiago. Fray Santiago, buenas noches. ¿Sería tan amable de darme el correo, por favor? Sí, ya le envío. El correo se les va a proporcionar por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Ya, ok, gracias. Gracias, Fray. Muy bien. Sí, Juan Albarracín. Fray. Sí, Fray. Bueno, yo lo que vamos a mandar en el grupo ya tenemos, pero no sé quiénes son los demás miembros de mi grupo. Porque entiendo que una persona manda por el grupo la respuesta que hicimos hoy. Ajá. Entonces, yo voy a mandar la respuesta indicando que es el grupo de Juan Albarracín. Supongo que ustedes ya saben quiénes son mi grupo. Listo. Sí, sí. No sé si hay junto con el WhatsApp, no sé si pueden ahí poner los nombres de los que pertenecían al grupo de Juan Albarracín para que usted pueda leer y pone los nombres en la hoja. Entonces, agradecerles nuevamente por su participación. Nos ponemos en actitud de oración para poder despedirnos. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. Entonces, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal, ni mueren sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No sé, ¿alguna información, Fray Harold? Una pregunta, padre. Una pregunta. Hay una pregunta al parecer. No, hay una pregunta, por favor. En el chat están 24 preguntas. Yo no sé en qué momento o cuándo van a responder. No son 24 preguntas, son distintos saludos. Dice repetir la tarea, están poniendo los nombres nuevamente. Entonces acá tenemos un moderador, el cual está receptando las preguntas. Entonces una pregunta que hizo, por ejemplo, Marcos ya se respondió. Gracias. Sí, entonces ahí estamos atentos a eso. Marcos. Gracias, don Juan, por estar tan pendiente. Entonces, hermanos, vamos a continuar con este link. Les recuerdo que estamos mandando la información por el grupo. Cualquier cosa o alguna pregunta, como el grupo ahorita quedó para solo los administradores enviar la información, entonces ustedes pueden escribirnos al privado a los 3 administradores y ahí les respondemos cualquier duda o solicitud. Creo que don Juan, ¿estás levantando la mano todavía para preguntar algo? No, ha quedado alzada, disculpe. Perdón. Entonces, nada, no siendo nada más, nos vemos entonces dentro de 8 días igual, que Fray Esteban va a continuar con su desarrollo temático, así que fue un gusto. Mientras se van saliendo de la sesión, para no eliminar sobre todo los que necesitan escribir ahí quiénes son los pertenecientes al grupo. Entonces no vamos a cerrar la sesión, sino que sencillamente, porfa, vayan saliendo y ya. Fue un gustazo haberlos tenido. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Recuerden a los que están muchas gracias. a la fiesta de Santa Catarina de Siena. Buenas noches a todos. Invitamos a que participen el viernes a las 5 de la tarde en el monasterio
de Santa Sí, Catalina en el centro. Les invitamos que, cordialmente, todos a ver, aquí está bienvenidos. justo Mario. Dale, Sorry. Hasta mañana, felicitaciones. Hasta mañana, madre. Invitadísimos entonces. Adiós. Gracias. Feliz noche para Buenas todos. noches a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Una feliz noche para Gracias. todos. Una buena noche. Gracias, una buena noche. Gracias a todos. Buenas noches.